querido Andrés Oppenheimer, te doy la bienvenida aquí a ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo están viendo, cómo ves el tema de los aranceles de Trump en China? Porque bueno, él dice que pronto en abril va a ser parejo con todos los países. Te escucho, Andrés, bienvenido. Hola Fernanda, gusto saludarte. Fernanda, me encuentras en Hong Kong en medio de un viaje por Asia. Fíjate que desde que escribí mi libro Cuentos Chinos, que era un libro sobre cómo los países asiáticos habían sobrepasado y dejado atrás a los latinoamericanos y los siguen dejando atrás en desarrollo económico, en educación, en ciencia, en tecnología. Bueno, desde que escribí ese libro hace más de 10 años, siempre trato de regresar a Asia una vez por año o una vez cada 2 años para ver cómo están las cosas en esta parte del mundo y qué cosas nuevas están haciendo. Y aquí en Hong Kong, Fernanda, el tema del día es el mismo que en México: los aranceles aduaneros de Trump. Los aranceles que ha impuesto Trump a México, a Canadá y China, o que pone y saca y pone y suspende constantemente. El tema es que los chinos están tan confundidos como el resto del mundo sobre qué es lo que le está pasando por la cabeza a Trump con estos aranceles aduaneros. Pero antes de contarte cómo están interpretando todo esto en China, déjame contarte brevemente mis primeras impresiones al llegar a Hong Kong después de muchos años de no haber estado aquí. Yo había visitado Hong Kong hace más de 30 años, cuando Hong Kong todavía era una colonia, un territorio administrado por Gran Bretaña, bajo una concesión por 99 años que venció en 1997. Desde entonces, Hong Kong ha sido un territorio chino con una administración semi-independiente, una especie de ciudad capitalista que siempre le sirvió a China como su principal conexión con el mundo exterior. La ciudad, Fernanda, es una especie de Nueva York en Asia, tiendas de lujo en todas partes. Por donde miras hay enormes carteles luminosos con tiendas como Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Gucci. El ingreso per cápita aquí en Hong Kong es muchísimo más alto que en China, en el país en sí mismo. Pero la gente que compra en estas tiendas, Fernanda, son casi todos chinos. Ya no se ven tantos turistas occidentales, por lo menos no tantos como los había visto cuando había visitado la vez pasado. Y tampoco ya hay tanta gente que habla inglés. Cuando vine aquí por primera vez, las escuelas eran bilingües y la mayoría de la gente hablaba inglés, inglés y chino, por supuesto. Pero ahora ya la mayoría de los jóvenes no hablan inglés o hablan muy poco inglés. Y la influencia del gobierno central del régimen chino se ha disparado todavía más desde las protestas pro-democráticas en Hong Kong del 2019 y la reforma judicial impulsada por el gobierno, por el régimen comunista chino, poco después. Y desde entonces, Fernanda, hay una mayor censura de prensa, una menor libertad de expresión, y el régimen chino tiene cada vez más control sobre Hong Kong. La otra noche, cenando con un amigo latinoamericano que vive aquí, me decía que incluso la arquitectura nueva, la comida, Hong Kong es cada vez más como el resto de China y que ya es una cuestión de tiempo, me decía, para que sea exactamente igual. Y el tema del día en China son hoy los aranceles aduaneros de Trump, porque China también depende en gran medida, en buena medida, de sus exportaciones a Estados Unidos. No tanto como México, ¿no? México depende de sus exportaciones a Estados Unidos para más del 80% de sus exportaciones totales. En China esa dependencia es de un 20%, pero es el mercado principal de muchos productos chinos. Igual que en México, aquí en Hong Kong, todos aquí se preguntan cómo interpretar las constantes idas y venidas de Trump sobre estas tarifas aduaneras, sus amenazas, sus marcha atrás, sus idas y venidas, y si lo de él es una estrategia brillante de negociación o, por lo contrario, fruto de una improvisación y un caos total
en la cabeza de Trump y dentro de su gobierno. Y las respuestas que me encuentro hablando con diplomáticos, empresarios y leyendo la prensa oficial china en inglés, es que el pensamiento dominante es que lo que hay en la Casa Blanca es una improvisación constante. Y al mismo tiempo se está extendiendo la creencia de que la mejor explicación sobre los tarifazos de Trump es que no son parte de un plan económico, sino simplemente de una necesidad de Trump de tener a todo el mundo temblando ante su poder. Es una explicación psicológico-política más que económica que está cobrando cada vez más fuerza, especialmente desde hace pocos días en que un editorialista del New York Times, Benjamin Applebaum, escribió precisamente eso, que lo que busca Trump es tener a todos aterrorizados y corriendo a ofrecerle lo que quiera. Para decirlo mal y pronto, no se trata de una cuestión de economía, sino de una cuestión de poder. Pero bueno, sea cual fuere la motivación de Trump para aplicar estas tarifas, para amenazar constantemente a México, a Canadá, a China, con ponerlas, después suspenderlas, después ponerlas de vuelta. Sea cual fuere la motivación, el régimen chino dice que su respuesta va a ser, por supuesto, tomar medidas retaliatorias, pero sobre todo diversificar su comercio exterior para no depender tanto de un solo mercado como el de Estados Unidos. Según funcionarios chinos, independientemente de cómo termine esta historia de las tarifas de Trump, China va a buscar aumentar su comercio con otros países fuera de Estados Unidos. Y según las estadísticas comerciales chinas, ya están en ese camino y ya lo están logrando. El China Daily, el diario oficial del Partido Comunista Chino en inglés, informó pocos días atrás que las exportaciones de China a Brasil, por ejemplo, el año pasado, aumentaron en más del 23%, las exportaciones de China a Arabia Saudita aumentaron un 18%, las exportaciones a los países del sureste asiático aumentaron un 13%, mientras que las exportaciones chinas a Estados Unidos el año pasado, o sea, todavía durante el gobierno anterior de Estados Unidos, habían aumentado mucho menos, el 4.3%. O sea que los chinos dicen que están logrando diversificar sus mercados de exportación para no depender tanto de Estados Unidos. En otras palabras, en China, igual que en México, se habla desde hace mucho tiempo de la necesidad de ampliar los mercados de exportación, de no poner todos los huevos en la misma canasta, pero si le creemos a las cifras oficiales chinas, bueno, parece que los chinos están haciendo progresos en ese frente. Por supuesto, hay que tomar con pinzas las estadísticas chinas, porque no siempre reflejan la realidad, pero si es cierto, están avanzando por ese camino. Finalmente, Fernanda, otra cosa que me llamó la atención es que el régimen chino está diciendo que las tarifas aduaneras de Trump al final del día van a beneficiar a China. Parece un contrasentido, pero la prensa oficial china, que es la única permitida aquí, dice que Trump ha roto la alianza histórica de Estados Unidos con Europa y por lo tanto, considerando la rivalidad de Europa con Rusia, eso va a resultar en un mayor acercamiento de Europa a China. Y ya hay un enorme comercio entre Europa y China, y según los funcionarios chinos, ese comercio se va a disparar ahora a raíz de la grieta entre Estados Unidos y Europa. Por supuesto, como decía recién Fernanda, hay que tomar todo esto con pinzas, con cierto escepticismo, porque hay censura total de prensa en China y la economía china está débil. El gobierno proyecta que va a crecer un 5% este año, que es la mitad de lo que crecía China en la década pasada. Hay una enorme crisis inmobiliaria, o sea, la economía china no está muy bien. Y es muy probable que el régimen chino quiera mostrar el vaso medio lleno para proyectar un mensaje de optimismo
ante este desafío que presentan las tarifas de Trump. Pero de todos modos, me parece interesante, Fernanda, el tema de cómo están aparentemente diversificando sus mercados de exportación, porque sí es verdad lo que están diciendo, no solo están hablando de hacerlo, no solo están hablando de diversificar sus relaciones comerciales, sino que lo están logrando. Impresionante cómo la volubilidad, por momentos la locura, por momentos la insensatez y la falta de cordura de un hombre puede impactar al mundo entero. Yo nomás les digo, una publicación de Forbes dice: aranceles de Trump disparan las alertas de recesión para México, Canadá y Estados Unidos. Y al trompudo le viene el nuevo primer ministro de Canadá. Ese señor es financiero, ese le sabe mucho a los números, ese no es ningún tonto. Vamos viendo de qué color se va a poner esto.